Había vivido solo durante 8 años, hablando únicamente con sus caballos y el viento. Pero cuando 10 mujeres apaches aparecieron en su puerta esa noche tormentosa, pidiendo refugio, Tobias Redmond enfrentaría la elección más difícil de su vida. Porque los hombres que los cazaban ya estaban lo suficientemente cerca para oler el humo de su chimenea. La lluvia golpeaba contra las contraventanas de madera como si fueran balas. Cada gota es un recordatorio de por qué la gente decente se quedó en casa cuando la naturaleza se volvió violenta. Tobías estaba sentado junto a la chimenea, remendando un vestido de novia que había tenido mejores días cuando comenzaron los golpes. No es el toque cortés de un vecino. Era un sonido desesperado y urgente de gente que no tenía ningún otro lugar a donde ir. Se quedó paralizado, con el cuero todavía en sus manos. Nadie vino a su rancho. Ya no. No desde que dejó en claro que Tobias Redmond no quería tener nada que ver con el mundo más allá de su cerca. Los golpes volvieron a sonar, más fuertes esta vez, acompañados de voces que hablaban en un idioma que reconoció pero que no había oído en años. Apache, se le heló la sangre. La última vez que escuchó esa lengua, su esposa y su hija aún respiraban. La última vez que unos desconocidos habían llegado a su puerta durante la noche. Había enterrado todo lo que amaba en la mañana. Su mano se movió instintivamente hacia el rifle montado sobre la repisa. Memoria muscular de aquellas noches en las que dormía con un ojo abierto. Pero algo lo detuvo. Tal vez fue el tono de las voces, no gritos de guerra ni demandas, sino algo que sonaba casi como una súplica. Tal vez fue la forma en que el viento transportaba sus palabras, rotas y desesperadas. O tal vez fue darse cuenta de que los guerreros normalmente no se anunciaban tocando. Se acercó a la pesada puerta de roble, cada paso medido y cuidadoso. A través del espeso bosque, ahora podía oírlos más claramente. Voces de mujeres hablando en tono susurrante y urgente. Una voz se elevó por encima de las demás, hablando inglés con un acento que hacía que cada palabra sonara como si hubiera sido tallada en piedra. Por favor, sabemos que estás ahí. Necesitamos refugio solo por esta noche. Tobías presionó su palma contra la puerta, sintiendo la vibración de sus voces a través de la madera. 8 años de soledad le habían enseñado a confiar en sus instintos. Y en ese momento, cada instinto gritaba peligro. No de las mujeres mismas, sino de lo que las había llevado a su puerta en medio de una tormenta que podía matar a un hombre en minutos. Pensó en Sara, en cómo ella solía regañarlo por su desconfianza hacia los extraños, en cómo decía que la amabilidad era lo único que los separaba de los animales. Pero Sara estaba muerta, y la bondad había muerto con ella una mañana en la que él confió en las personas equivocadas. La voz se escuchó de nuevo, más cerca de la puerta ahora, como si quien hablaba hubiera presionado su cara contra la madera. Ellos están viniendo. Si no nos ayudas, moriremos aquí. Y cuando encuentren nuestros cuerpos en tu puerta, tú también morirás. La mano de Tobías se cernía sobre la barra de hierro que aseguraba su puerta. En 8 años, nunca se la había quitado a nadie. Pero algo en esa voz, una certeza que le revolvía el estómago, le decía que esa noche, todo estaba a punto de cambiar. Porque en algún lugar de la oscuridad más allá de su rancho, los jinetes se acercaban. Y una vez que llegaran, no habría vuelta atrás a la vida que había construido en las sombras. La barra de hierro se sentía más pesada de lo que debía. Cuando Tobías finalmente la levantó de sus soportes, 8 años de óxido y miedo parecieron luchar contra su decisión. Pero la desesperación en la voz de esa mujer había atravesado sus defensas como una cuchilla a través del papel. La puerta se abrió con un crujido, revelando una imagen que lo perseguiría por el resto de su vida. 10 mujeres apaches estaban acurrucadas contra su porche, sus vestidos tradicionales rasgados y embarrados, algunas con heridas que pintaban manchas oscuras contra la tela húmeda. La más joven no podía tener más de 16 años, aferrado a un bulto que se movía ligeramente, un bebé que apenas respiraba por el frío. La mayor tenía hilos de plata en su cabello negro y ojos que habían visto demasiada muerte. Pero fue la mujer que había hablado a través de la puerta la que captó su atención. Estaba ligeramente apartada de los demás. Su barbilla estaba levantada a pesar del agotamiento grabado en cada línea de su rostro. La sangre goteaba de un corte sobre su ojo izquierdo,
y su vestido estaba rasgado en el hombro, pero su mirada sostuvo la suya sin pestañear. «Soy Ayanna», dijo, en un inglés cuidadoso pero claro. «Estas son mis hermanas, mis hijas, mi gente. Llevamos 3 días huyendo». Tobías abrió la boca para hablar, pero la cerró. Las preguntas lo llenaban la mente. ¿De dónde habían venido? ¿Por qué estaban solas? ¿Qué clase de hombres las perseguían? Pero la visión de los labios pálidos del bebé detuvo sus palabras. Algunas cosas importaban más que las respuestas. «Pasen», se oyó decir, alejándose de la puerta. Rápidamente, se movieron como sombras, desfilando junto a él hacia la calidez de su habitación principal. Tobías había olvidado lo pequeño que se sentía su hogar con otras personas dentro. Durante 8 años, había sido su fortaleza, su refugio de un mundo que se lo había arrebatado todo. Ahora, parecía encogerse alrededor de estas mujeres que traían consigo el olor a lluvia, miedo y algo más. El aroma metálico de la sangre que no era del todo suya. Ayanna fue la última en entrar, y al pasar junto a él, le habló en un susurro. «Los soldados que nos persiguen no se quedan atrás. Quizás 1 hora, quizás menos. No se detendrán hasta que todos estemos muertos». Tobías cerró la puerta y volvió a colocar la tranca en su sitio, sabiendo que probablemente ya no servía. Su santuario había sido violado, no por la fuerza, sino por decisión propia, y habría consecuencias. Siempre las había. «¿Por qué?», preguntó, volviéndose hacia Ayanna. «¿Por qué te persiguen?». Sus ojos oscuros encontraron los suyos, y en ellos vio un dolor familiar. La mirada de alguien que lo había perdido todo y había vivido para contarlo. «Porque huimos en lugar de morir en silencio. Porque elegimos vivir cuando ellos esperaban. A aceptar la muerte. Porque algunos de nosotros luchamos cuando quemaron nuestra aldea y mataron a nuestros hombres». El bebé en brazos de la joven emitió un débil sonido. Y la mandíbula de Ayanna se tensó. «Y porque uno de sus oficiales no verá luto si vivimos para contar lo que le hizo a mi hermana menor». Tobías sintió un escalofrío en el estómago. Había conocido soldados. Así. Hombres que vestían uniformes pero habían olvidado lo que significaba el honor. Hombres que tomaban lo que querían y mataban a cualquiera que pudiera mencionarlo más tarde. «¿Cuántos vienen?», preguntó. «8, tal vez 10. Liderados por un capitán llamado Morrison. Lleva meses cazando aldeas apaches, alegando que somos hostiles. Pero su verdadero enemigo es cualquiera que pueda informar sobre la clase de hombre que realmente es». Tobías se acercó a la ventana, mirando a través de una rendija en las contraventanas la oscuridad que azotaba la tormenta más allá de su cerca. No vio nada que se moviera, pero eso significaba poco. Los asesinos profesionales sabían cómo moverse sin ser vistos, especialmente cuando creían que su presa estaba atrapada. Se volvió hacia las mujeres que ahora estaban apiñados cerca de su chimenea. Algunos curaban heridas mientras otros consolaban a los más jóvenes. Parecían supervivientes, no guerreros. Pero había aprendido hacía mucho tiempo que la supervivencia a veces requería que un hombre se convirtiera en algo que nunca había planeado ser. «Hay un sótano debajo de la cocina», le dijo a Ayanna. «Muros de piedra, entrada oculta. Podría caber a todos, pero será estrecho». Ella negó con la cabeza lentamente. «Si nos buscan y nos encuentran, morirán con nosotros. Si encuentran una casa vacía con señales de que hubo gente aquí, podrían creer que no estuvieron involucrados. No los convertiremos en enemigos del ejército de los Estados Unidos». Tobías casi rió. 8 años demasiado tarde para esa conversación. «Señora, me convertí en su enemigo el día que decidí superar lo que le hicieron a mi familia. La única pregunta ahora es si huimos o si les hacemos pagar por venir aquí». Algo brilló en los ojos de Ayanna. Sorpresa, reconocimiento, tal vez incluso esperanza. Afuera, la tormenta comenzaba a debilitarse. Y con ella, la protección que los había protegido hasta ahora, porque en la distancia, apenas por encima del viento agonizante, se oía el sonido de caballos moviéndose por el barro y las voces bajas de hombres que creían tener acorralada a su presa. El sonido de los caballos acercándose atravesó la tormenta como una sentencia de muerte.
Tobías se movió con la eficiencia de quien sobrevivió pensando 3 pasos por delante, tomando su rifle y una caja de municiones del armario. Pero al volverse hacia las mujeres, vio algo que lo detuvo en seco. Ayanna ya no era la refugiada desesperada que había mendigado en su puerta. Ahora estaba de pie de otra manera, con una postura erguida y autoritaria, y en sus manos había un cuchillo que brillaba con algo más que la luz del fuego. Las otras mujeres también se habían transformado. Algunas empuñaban armas que habían escondido bajo sus vestidos rasgados. Otras se posicionaban con la soltura de quienes habían luchado antes. «No estás indefenso», dijo Tobías, invadido por la comprensión. «Nunca lo estuvimos», respondió Ayanna, con una voz que transmitía una dureza que igualaba el acero en su mano. «Pero a veces es mejor dejar que los hombres piensen lo que quieran pensar. El capitán Morrison cree que está cazando mujeres asustadas que se encogerán de miedo y suplicarán. Está a punto de aprender lo contrario». La mujer más joven con el bebé se movió hacia la parte trasera de la casa sin que nadie le dijera nada, y otras 2 la siguieron. Sabían lo que hacían, habían planeado este momento. Tobías se dio cuenta de que no estaba albergando a refugiados indefensos. Estaba albergando a guerreros que habían estado jugando un juego más largo del que él había comprendido. «¿Cuántos hombres has matado?», le preguntó directamente a Ayanna. Sus ojos oscuros se encontraron con los de el sinvergüenza. «Basta saber que los soldados de Morrison no son los primeros en subestimar a las mujeres apaches. No serán los últimos, pero sí los que quizás se sorprendan más». Afuera las voces se hicieron más claras. Hombres llamándose unos a otros a través de la lluvia, coordinando su aproximación. Tobías pudo distinguir al menos 6 voces distintas, tal vez más. Soldados profesionales, pero que operaban en un territorio que no entendían. Al cazar presas, las habían juzgado completamente mal. «El vendedor», dijo Tobías de nuevo, pero Ayanna negó con la cabeza. «Ahora corremos y ellos nos siguen para siempre. Nos escondemos y ellos nos buscan hasta encontrarnos. Pero si terminamos esto aquí esta noche, la caza se detendrá». Tobías sintió algo que no había experimentado en 8 años. La fría claridad que precedió a la violencia, cuando la supervivencia lo despojó de todo excepto de lo que era necesario hacer. Estas mujeres no habían llegado a su rancho por accidente. Habían elegido este terreno, esta noche, esta tormenta. Habían llevado su guerra hasta su puerta porque sabían exactamente qué clase de hombre solía ser. «¿Qué necesitas de mí?», él preguntó. La sonrisa de Ayanna era tan aguda como su espada. «El capitán Morrison espera encontrar mujeres indefensas. En cambio, él nos encontrará a nosotros. Pero cuando sus hombres ven a un ranchero blanco luchando junto a un apache, dudarán. Esa vacilación les costará todo». Un caballo pasó cerca de la casa y unas botas pesadas chapotearon en el barro del exterior. Alguien se movía alrededor del edificio, buscando salidas, planeando su asalto. En cuestión de minutos estarían dentro esperando encontrar víctimas encogidas de miedo. Tobías revisó su rifle, asegurándose de que había una bala en la recámara. La voz de Sara susurró en su memoria, recordándole que la amabilidad era lo que los separaba de los animales. Pero la bondad la estaba aprendiendo. A veces llevaba el rostro de la violencia cuando era lo único que se interponía entre la inocencia y el mal. «¿Hay algo más?», dijo Ayanna en voz baja. «Cuando esto termine, si sobrevivimos, no podréis quedaros aquí. La muerte de Morrison traerá preguntas e investigaciones. Vendrán buscando respuestas». Tobías asintió. Sabía que desde el momento en que abrió la puerta, 8 años de paz terminarían esa noche. Pero tal vez así era como se suponía que debía ser. Tal vez algunos hombres no estén destinados a esconderse del mundo para siempre. Afuera, una voz resonó a través de la tormenta, autoritaria, arrogante, segura de la victoria. «Sé que estás ahí. Salid ahora y lo haremos rápido». El capitán Morrison había llegado y estaba a punto de descubrir que algunas cacerías terminan con el cazador convertido en presa. Tobías se posicionó en la ventana del frente mientras Ayanna y otras 3 mujeres estaban distribuidas por la sala principal, invisibles en las sombras proyectadas por el fuego moribundo. Las mujeres restantes se habían escondido en la parte trasera de la casa,
creando múltiples líneas de defensa que confundirían cualquier asalto. No eran refugiados desesperados. Eran un grupo de guerra coordinado que llevaba días planeando este enfrentamiento. Ranchero. Resonó de nuevo la voz de Morrison. Estamos rastreando fugitivos peligrosos. Abran esta puerta o asumiremos que albergan enemigos de Estados Unidos. A través de las contraventanas, Tobías vio siluetas moviéndose en la oscuridad. Soldados desplegados alrededor de su casa, tomando posiciones que impidieran la huida. Tácticas militares habituales, pero operaban bajo falsas suposiciones. Creían rodear una cabaña llena de mujeres asustadas y tal vez un ranchero compasivo. Ayanna apareció a su lado, moviéndose tan silenciosamente que no la oyó acercarse. El del granero, susurró. Es el sargento Blake. Estaba allí cuando mataron a mi marido. El que está cerca de su pozo. Ese es el cabo Hayes. Sujetó a mi hermana mientras Morrison no terminó la frase. No le hacía falta. Tobías sintió algo oscuro y familiar subirle al pecho. La misma rabia fría que lo había sostenido durante 8 años de aislamiento. Ya no eran soldados. Eran depredadores uniformados. Y los depredadores solo entendían un idioma. ¿Cómo quieres hacer esto?, preguntó. Morrison entrará por la puerta principal. Siempre quiere ver el miedo en los ojos de su víctima. Sus hombres entrarán por la parte trasera y los costados, pero esperan encontrar mujeres demasiado asustadas para luchar y a un ranchero demasiado asustado para resistirse. Ella le entregó algo. Un pequeño espejo pulido para brillar. Cuando veas la señal, llévate a Morrison. Nosotros nos encargaremos del resto. Tobías estaba a punto de preguntar qué señal era cuando una nueva voz atravesó la tormenta. Joven, insegura, nada que ver con las duras órdenes que habían estado escuchando. Capitán, señor, tal vez deberíamos registrar el lugar y seguir adelante. Podría ser solo algún viejo ranchero resistiendo la tormenta. La risa de Morrison fue fea. Soldado Wilson, esas huellas conducían directamente a esta puerta. 10 mujeres moviéndose rápido, sangrando en al menos 3 lugares. Están ahí, y también cualquiera lo suficientemente estúpido como para ayudarlas. Hacemos esto según las reglas. Mis reglas. Tobías escuchó el inconfundible sonido de los rifles preparándose, los seguros desprendidos. Lo que fuera que estuviera a punto de suceder, estaba sucediendo ahora. Si estuvieras, Tobías, ¿qué harías? Abrir la puerta e intentar negociar con hombres que ya habían decidido matar a todos dentro o confiar en estas mujeres apaches que habían convertido su santuario en un campo de batalla. Cuéntamelo en los comentarios. Necesito saber de qué lado te decides. Porque lo que Tobías decidiera a continuación determinaría si la justicia o el asesinato gobernarían esa noche. Tomó su decisión. La puerta principal explotó hacia adentro cuando Morrison la abrió de una patada, con el rifle en alto y listo. Pero en lugar de encontrarse con mujeres acobardadas, se encontró mirando fijamente el cañón del Winchester de Tobías. Por una fracción de segundo, la confusión se reflejó en el rostro del capitán. Así no debía ser. Ese segundo de vacilación fue todo lo que Ayanna necesitó. El espejo brilló a la luz del fuego, reflejando una señal a las posiciones en toda la casa. La tormenta que había ocultado la llegada de los soldados ahora amortiguaba los sonidos de lo que seguía. El susurro de las espadas al encontrar sus objetivos. Los gruñidos apagados de los hombres que morían antes de poder gritar. Los húmedos sonidos de la justicia impartida con acero apache. Morrison abrió los ojos de par en par al comprender. Había caído en una trampa, pero la comprensión llegó demasiado tarde. El dedo de Tobías se tensó en el gatillo, pero antes de que pudiera disparar, Ayanna apareció detrás del capitán como una sombra que cobraba forma. Esto es por mi hermana, susurró al oído de Morrison, deslizándose su espada entre sus costillas con precisión quirúrgica. Morrison dejó caer el rifle, aferrándose la herida con las manos. Pero Ayanna no había terminado. Quería que viera su rostro, que supiera quién le había hecho justicia. Y esto es por cada mujer que creías demasiado débil para defenderse. Pero mientras Morrison caía, un nuevo sonido los alcanzó a través de la tormenta. Más caballos, más voces.
Morrison no había venido solo después de todo. En algún lugar de la oscuridad, se acercaban refuerzos. Y la verdadera batalla apenas comenzaba. El sonido de los refuerzos acercándose heló la sangre de Tobías. A través de la puerta rota, pudo ver las llamas de las antorchas danzando en la oscuridad. Al menos una docena de jinetes, tal vez más. Morrison había sido la vanguardia, no la fuerza principal. El verdadero ejército estaba llegando. Ayanna tiró de su. La espada se liberó del pecho de Morrison, con el rostro sombrío mientras procesaba lo que oían. Alrededor de la casa, sus mujeres aparecieron de entre las sombras como fantasmas, cada una confirmando lo que Tobías ya sabía. El escuadrón original de Morrison estaba muerto, pero su victoria había durado exactamente 30 segundos. ¿Cuántos?, preguntó Ayanna a la mujer que se materializó a su lado. 15 jinetes, quizá 20. Oyeron el disparo. Sabían que algo salió mal. Tobías sintió el peso familiar de decisiones imposibles sobre sus hombros. Luchar y morir o rendirse y morir más despacio. Pero al mirar a estas mujeres que habían convertido su santuario en un campo de batalla, se dio cuenta de que podría haber una tercera opción. Una que requería que se convirtiera en el hombre que solía ser antes de que el dolor lo convirtiera en un ermitaño. El Stormeyer, dijo rápidamente, para no esconderse, para sobrevivir a lo que viene después. Ayanna negó con la cabeza. No podemos huir de tantos. Nos perseguirán por 3 territorios. No vamos a huir, respondió Tobías, acercándose a un armario que no había abierto en 8 años. Dentro, envuelto en tela engrasada, había cosas que esperaba no volver a tocar jamás. Dinamita, mechas, las herramientas de un hombre que una vez demolió laderas de montañas para construir ferrocarriles, y más tarde otras cosas cuando la guerra lo requirió. Mi rancho está en una colina, explicó, mientras sus manos trabajaban automáticamente para preparar las cargas. El drenaje natural corre por ambos lados. Cuando llegan las inundaciones de primavera, toda esa agua tiene que ir a alguna parte. La comprensión se dibujó en los ojos de Ayanna. La presa. Tobías asintió. La construí para controlar las inundaciones, pero hay que quitarla durante una tormenta como esta. Señaló las antorchas que se acercaban. Ese valle se llena con 3 metros de agua en minutos. Cualquiera que quede atrapado ahí abajo muere, terminó Ayanna. Pero, estaríamos destruyendo tu hogar, tu tierra. Tobías miró alrededor de la cabaña que había sido su prisión durante 8 años. Luego, el cuerpo de Morrison enfriándose en el suelo. El hogar ya no era un lugar. Era una elección. Y su elección era asegurarse de que estas mujeres vivieran para ver el duelo. Hay cosas que importan más que la propiedad, dijo, haciendo eco de las palabras que Sara solía decir cuando se apegaba demasiado a las cosas materiales. Afuera, las voces se acercaban, se gritaban órdenes, se tomaban posiciones. Alguien ya había encontrado el cuerpo de Morrison, había visto la sangre, había comprendido que sus blancos fáciles se habían convertido en algo completamente distinto. La mujer más joven apareció con el bebé, que de alguna manera dormía durante la violencia. Pero ahora el niño estaba despierto, con los ojos oscuros abiertos y alerta, como si percibiera la tensión que llenaba el aire. El teniente Morrison ha muerto. Una voz gritó desde afuera. Ríndete ahora o te quemaremos. Ayanna miró a Tobías con expresión indescifrable. Si hacemos esto, no habrá vuelta atrás. Serás un hombre buscado por el resto de tu vida. Tobías se echó el rifle al hombro y recogió las cargas preparadas. Señora, he sido hombre muerto durante 8 años. Esta noche, elijo volver a vivir. Pero mientras se preparaban para salir por la puerta trasera, un nuevo sonido los detuvo en seco. El llanto de un bebé. No el que tenían en brazos, sino otro en algún lugar de la tormenta. Uno de los soldados había traído a un niño consigo. Porque a veces los peores monstruos se esconden tras los escudos más inocentes. Y las decisiones más difíciles son las que ponen a prueba hasta dónde llegará un hombre para salvar a las personas que más importan. El llanto de ese bebé lejano lo cambió todo. Tobías se quedó paralizado a medio camino hacia atrás. Puerta. La dinamita de repente se sintió como plomo en sus manos.
A través de la entrada principal rota, la luz de una linterna parpadeó sobre el cuerpo de Morrison. Y en algún lugar más allá de esa luz, una niña inocente estaba atrapada en medio de una guerra que no tenía nada que ver con ellos. Ayanna lo agarró del brazo, con fuerza de hierro. Podría ser un truco. Los soldados han usado cosas así antes. Pero Tobías negó con la cabeza. Había oído demasiados gritos reales en su vida como para confundir el terror genuino en esa vocecita. Alguien ahí fuera, probablemente uno de los hombres de Morrison, había traído a su propia hija en lo que esperaban que fuera una simple misión de asesinato. Ahora esa niña estaba a punto de pagar por los pecados de su padre. No podemos volar la presa, dijo en voz baja. No con un bebé ahí abajo. Entonces todos moriremos, siseó una de las otras mujeres. La vida de mi hija importa tanto como esa. Tenía razón. Y Tobías lo sabía. Pero algunas líneas, una vez cruzadas, cambian a un hombre para siempre. Había estado caminando al borde de esa línea durante 8 años. Y esta noche, o bien pisó, retroceder o caerse por completo. Hay otra manera, dijo, dejando los explosivos. Más difícil, más peligrosa, pero mantiene a todos respirando. Ayanna entrecerró los ojos. Dime, les hacemos creer que estamos atrapados. Los hacemos confiar demasiado. Enviarán hombres para que nos saquen mientras el resto se queda con los caballos. E hizo una pausa. Y quienquiera que haya traído a ese bebé, eso nos deja superados en número 3-1. En una lucha justa, sí, pero esto no será justo. Tobías se movió a otro gabinete. Este contenía artículos que hablaban de un tipo de guerra diferente. Calrips, clavos de hierro diseñados para incapacitar caballos. Cables trampa que podrían romper el cuello de un hombre en la oscuridad. Trampas para osos que nunca habían visto un oso, pero habían probado carne humana durante la guerra. Hace 8 años, convertí este lugar en una fortaleza porque tenía miedo de morir. Esta noche, vamos a usar esas defensas para asegurarnos de que otras personas vivan. Afuera, las voces se estaban organizando. Alguien estaba tomando el mando, probablemente el segundo de Morrison. Se daban órdenes, se asignaban posiciones. Tenían números y entrenamiento, pero operaban a ciegas en un terreno que Tobías conocía como el latido de su corazón. ¿Cómo los dividimos?, preguntó Ayanna. Les damos lo que esperan. Una última resistencia, atrincherar el frente, hacer ruido, hacerles creer que estamos acorralados y desesperados. La mitad de sus fuerzas vendrán por nosotros. La otra mitad se quedará atrás para asegurar la ruta de retirada. Y entonces Tobías sonrió. Y no era una expresión agradable. Entonces les mostraremos la diferencia entre cazar mujeres asustadas y luchar contra personas que no tienen nada que perder. El plan era simple, brutal y completamente descabellado. Ayanna y 4 mujeres crearían una distracción frente a la casa, haciendo suficiente ruido para atraer al equipo de asalto. Mientras tanto, Tobías y las mujeres restantes darían vueltas por terreno que solo él conocía, apuntando a la fuerza de reserva y, con suerte, poniendo a salvo a ese bebé. Si esto sale mal, dijo Ayanna mientras se preparaban para separarse, la muerte de Morrison no significará nada, nos pintarán como asesinos salvajes y usarán nuestros cuerpos para justificar 10 redadas más. Y si no hacemos nada, respondió Tobías, ese bebé morirá por los crímenes de su padre, y todos ustedes morirán por el crimen de querer vivir. A veces la única opción es entre lo malo y lo peor. Si disfrutas de la historia, suscríbete al canal. El llanto del bebé volvió a sonar, más débil ahora, y Tobías sintió que el tiempo se le escapaba como agua entre los dedos. Cada segundo que se demoraban era un segundo más cerca de la muerte de un niño. Otro momento que lo atormentaría si sobrevivía a esta noche. Muévanse, susurró. Mientras Ayanna y su equipo tomaban posiciones frente a la casa, Tobías condujo a los demás hacia la tormenta por la puerta trasera. La lluvia era más ligera ahora, pero el terreno era traicionero, y un error alertaría a los soldados de su maniobra de flanqueo. Pero mientras se deslizaban por la oscuridad hacia el sonido de los caballos y las voces apagadas, Tobías se dio cuenta de que había cometido un grave error de juicio. El bebé no estaba con la fuerza de reserva.
Estaba mucho más cerca de la casa. En algún lugar entre los dos grupos, lo que significaba que salvar al niño requeriría caminar directamente hacia el fuego cruzado. El llanto del bebé provenía de una carreta situada entre la casa y el campamento principal de los soldados. Mientras Tobías se acercaba sigilosamente entre el barro y la oscuridad, distinguió la silueta de un carro de suministros militares. Y junto a él, una mujer se encorvaba sobre algo pequeño y móvil. No era la esposa de un soldado. Vestía la ropa tosca de una seguidora de campamento, probablemente una laresa o cocinera que se había visto obligada a llevar a su hijo en lo que debería haber sido una misión sencilla. Tobías les indicó a las mujeres apaches que lo acompañaban que se mantuvieran en posición mientras él se acercaba. A través de la lluvia, pudo oír los susurros desesperados de la mujer mientras intentaba calmar al bebé que lloraba. Estaba atrapada entre dos fuerzas a punto de colisionar. Sin ningún lugar a donde correr y sin forma de proteger a su hijo de lo que provenía de la casa, llegó el sonido de la distracción de Ayana. Disparos, gritos, el estruendo de muebles volcados. Estaba funcionando. A través de la oscuridad, Tobías vio a los soldados dirigiéndose hacia la casa, abandonando el área de suministros. Poco vigilado. Pero poco aún significaba 3 hombres armados que dispararían a todo lo que se moviera. Tomó una decisión. Saliendo de su escondite, Tobías caminó directamente hacia la carreta. Su rifle estaba bajo, pero listo. El guardia más cercano lo vio alzando el arma de inmediato, pero Tobías gritó con una voz que denotaba serena autoridad. «Tranquilo, soldado. El teniente Morrison me envió a asegurar a los civiles». La mentira le ganó unos segundos preciosos. En la oscuridad y el caos, con su abrigo oscuro puesto, podía pasar por militar a distancia. Para cuando el guardia se dio cuenta de su error, Tobías estaba lo suficientemente cerca como para que gritar llamara la atención que ninguno de los dos quería. «No eres del ejército», dijo el soldado, pero su voz denotaba incertidumbre más que alarma. «No». Tobías asintió y golpeó al hombre en la sien con la culata del rifle. El soldado se desplomó en silencio en el barro. La mujer con el bebé levantó la vista al acercarse Tobías, con el terror brillando en sus ojos. Era más joven de lo que esperaba, quizá de 19 años, con la mirada vacía de alguien que ha visto demasiadas dificultades para su edad. «Por favor», susurró, «no le hagas daño a mi bebé. Ella no ha hecho nada malo». «Tú tampoco», dijo Tobías en voz baja. «¿Cómo te llamas?» «Mary. Mary Hendricks. Yo cocino para los hombres. Lavar su ropa». El capitán Morrison dijo que sería seguro. Dijimos que solo íbamos a arrestar a unas mujeres que habían robado caballos. Tobías sintió que la ira le ardía en el pecho. Morrison les había mentido a los suyos. Convirtió a una cocinera y a su bebé en cómplices involuntarios de asesinato, incluso los mató. El hombre seguía destrozando vidas. «Mary, voy a sacarte de aquí, pero necesito que hagas exactamente lo que te digo. ¿Puedes hacer eso?» Ella asintió frenéticamente, apretando más fuerte a su bebé. «Habrá más disparos en un minuto. Cuando empieza, corres hacia ese bosquecillo de árboles y sigues corriendo hasta que ya no puedes oír las armas. Siga el arroyo río abajo. Conduce a un puesto comercial a unas 5 millas al sur. Dile que te envía Tobías Redmond». «¿Qué pasa contigo?», ella preguntó. Antes de que Tobías pudiera responder, los guardias restantes lo vieron. Uno gritó una advertencia mientras el otro levantó su rifle. Pero las mujeres apaches que Tobías había dejado en posición ya se estaban moviendo, emergiendo de la oscuridad como espíritus vengativos. La pelea fue breve y decisiva. Estos soldados esperaban enfrentarse a refugiados asustados, no a guerreros experimentados que habían estado planeando su venganza durante días. En cuestión de minutos, el área de suministro estaba segura y Mary Reese estaba corriendo en la noche con su bebé, desapareciendo en la seguridad de la tormenta. Pero su victoria duró poco. Desde la dirección de la casa llegó un nuevo sonido. No fueron disparos, sino algo peor. Silencio. O bien el grupo de Ayana había ganado completamente, o todos estaban muertos. Y elevándose por encima de la tormenta moribunda.
Una nueva voz gritó con fría autoridad. Este es el coronel Bradley, del ejército de los Estados Unidos. Estás rodeado por una compañía completa de soldados. Ríndete ahora o te quemaremos y colgaremos a los sobrevivientes. Tobías sintió que su sangre se helaba. Después de todo, Morrison no había sido el verdadero líder. En algún lugar de la oscuridad, un enemigo mucho más peligroso había estado observando, esperando, dejando que otros murieran mientras él posicionaba sus fuerzas para el golpe mortal. La voz del coronel Bradley transmitía la confianza de un hombre que tenía todas las de ganar. A través de la oscuridad, Tobías pudo ver antorchas extendiéndose en un amplio círculo alrededor de su propiedad. No se trataba de la docena de jinetes a los que se habían enfrentado originalmente, sino de lo que parecía una operación militar completa. Morrison había sido el cebo, y todos habían caído directamente en la trampa. Pero mientras Tobías procesaba esta nueva amenaza, escuchó algo que lo cambió todo. La voz de Ayanna llamando desde la dirección de la casa. Tobías, tenemos al hijo de Bradley. El silencio que siguió fue ensordecedor. Incluso la tormenta pareció detenerse, como si la naturaleza misma estuviera esperando a ver cómo se desarrollaba. Entonces la voz de Bradley volvió a oírse. Pero ahora traía consigo un temblor que antes no había existido. Libera al niño y podremos discutir los términos. No hay términos. Ayanna gritó de vuelta. Solo justicia. Tus hombres destruyeron nuestro pueblo, asesinaron a nuestras familias y cosas peores. Ahora responderéis por sus crímenes. Tobías regresó a la casa, moviéndose con cuidado a través de un terreno que ahora era un laberinto de soldados y armas posicionadas. A medida que se acercaba, podía ver la situación más claramente. El grupo de Ayanna efectivamente había ganado su lucha, pero a un precio. 2 de las mujeres apaches yacían inmóviles en el barro. Su sacrificio les da a los demás una oportunidad de sobrevivir. Dentro de la casa, encontró una escena que hubiera sido imposible imaginar una hora antes. Ayanna estaba de pie detrás de un joven con uniforme de teniente, con su cuchillo presionado contra su garganta. El niño, que era apenas más que un niño, tenía los ojos de Bradley y la misma mandíbula aristocrática. Pero donde su padre proyectaba fría autoridad, el hijo solo mostraba terror. Entró por detrás, explicó Ayanna en voz baja. Pensó que estaba siendo inteligente al flanquearnos mientras los hombres de su padre atacaban el frente. En cambio, él se entregó a nosotros. El joven teniente intentó hablar, pero la espada de Ayanna presionó más cerca de su piel, dibujando una fina línea de sangre. ¿Cuántos años tiene? Tobías le preguntó al niño. 19, fue la respuesta susurrada. De la misma edad que la hija del cocinero que huyó en la noche porque tu padre la convirtió en un objetivo. De la misma edad que algunas de las mujeres que tu capitán asesinó. Tobías se acercó y estudió el rostro del niño. Dígame, teniente Bradley, ¿sabía usted lo que realmente estaba haciendo Morrison en esos pueblos? Los ojos del joven oscilaron entre Tobías y Ayanna. Finalmente la comprensión está amaneciendo. Creí que estábamos reprimiendo a los indios hostiles. Papá dijo que eran asaltantes y que estábamos protegiendo a los colonos. Tu padre mintió, dijo Ayanna suavemente. Vivíamos en paz hasta que llegó Morrison. Cultivamos maíz, criamos niños y no molestamos a nadie. Pero los indios pacíficos no justifican los presupuestos militares, ¿verdad? Afuera, la voz de Bradley volvió a sonar. Ahora estoy más desesperado. Tengo 60 hombres rodeando esta casa. Libera a mi hijo y te daré un paso seguro hasta la frontera territorial. Tobías casi se rió. Un pasaje seguro de un hombre que había construido su carrera sobre promesas incumplidas y guerras inventadas. Pero cuando miró al joven teniente, vio algo que lo hizo reflexionar. Un shock genuino y un horror creciente a medida que el niño comenzó a comprender de que había sido parte. Hay otra manera, dijo Tobías a Ayanna. Uno que no requiera su muerte. Es culpable por asociación. Su ignorancia no lo absuelve. No, pero su testimonio podría condenar a su padre. La idea cristalizó mientras hablaba. El hijo de un coronel testifica sobre un asesinato sistemático disfrazado de acción militar.
Destruiría la carrera de Bradley y expondría la corrupción que había permitido que hombres como Morrison actuaran. ¿Quieres que traicione a mi padre?, susurró el joven teniente. Quiero que digas la verdad, respondió Tobías. La pregunta es si eres lo suficientemente hombre para afrontar lo que significa esa verdad. Antes de que nadie pudiera responder, un nuevo sonido cortó la noche. Los caballos se acercaban a todo galope, y con ellos, voces que gritaban órdenes que no provenían de los hombres de Bradley. Alguien más estaba llegando. Alguien con suficiente autoridad para poner nervioso a un coronel. A través de la puerta rota, Tobías pudo ver nuevas antorchas. Estos son llevados por jinetes que visten diferentes uniformes. Tal vez alguaciles federales, o investigadores territoriales. Alguien había estado observando las operaciones de Bradley, y la masacre de esa noche finalmente había atraído la atención oficial. Cuando Tobías comprendió lo que pasaba, se dio cuenta de que, después de todo, todos podrían sobrevivir. Pero la supervivencia tendría un precio. Habría que decir la verdad, hacer justicia y los hombres poderosos tendrían que caer. El joven teniente Bradley miró a sus captores y a los refuerzos que se acercaban, luego a su propio reflejo en la espada que todavía tenía presionada contra su garganta. ¿Qué necesitas que diga?, susurró. Si te gusta la historia, suscríbete al canal. 6 horas después amaneció en el rancho de Tobías Redmond, tiñendo el cielo de tonos dorados y carmesí que parecían apropiados para una noche que había puesto fin a un tipo de guerra y comenzado otro. Los investigadores federales habían escuchado el testimonio del teniente Bradley con creciente horror, documentando crímenes que alcanzaron mucho más allá de la unidad de Morrison e implicaron a funcionarios hasta la capital territorial. El coronel Bradley fue llevado encadenado. Su carrera militar destruida por el coraje de su propio hijo al decir la verdad. Las mujeres apaches sobrevivientes recibieron protección federal y compensación por sus pérdidas. Aunque ninguna cantidad de dinero podría restaurar a sus familias asesinadas, Tobías permaneció en la puerta de su casa en ruinas, observando a Yana, preparada para irse con su gente. El bebé que habían salvado, tanto el niño apache como la hija de Mary Hendrix, había sobrevivido la noche, aunque el costo en otras vidas había sido terrible. ¿A dónde irás?, le preguntó a Yana. Al norte, a los familiares que escaparon de la campaña de Bradley. Reconstruiremos, pero no aquí. Este lugar contiene demasiada sangre ahora. Ella hizo una pausa y estudió su rostro. ¿Qué pasa contigo? Tu casa está destruida. Tu soledad terminó. El hombre que vivió solo durante 8 años murió esta noche. Tobías asintió. Ella tenía razón. El ermitaño que se había escondido del mundo había desaparecido, reemplazado por alguien que recordaba que algunas cosas merecían la pena luchar por ellas, morir por ellas y vivir por ellas. Creo que me dirigiré al oeste, dijo. Encuentra algún lugar que necesite un hombre que sepa construir cosas y que no tenga miedo de defenderlas. Yana sonrió. La primera sonrisa genuina que había visto en ella. Esa cocinera, Mary Hendrix, necesitará protección hasta que llegue a su familia en Denver. El sendero es peligroso para una mujer sola con un bebé. Tobías entendió. Su primer acto como hombre renacido no sería correr hacia una nueva vida, sino asegurarse de que otros lleguen a la suya sanos y salvos. Mientras las mujeres apaches cabalgaban hacia el norte en busca de la esperanza y Tobías se preparaba para cabalgar hacia el oeste en busca de la redención, el sol ascendía cada vez más sobre un rancho que había visto demasiada muerte y solo la justicia necesaria. A veces el final de una historia era simplemente el comienzo de otra. Y a veces, un hombre que pensaba que su vida había terminado, descubría que apenas estaba empezando. Años más tarde, los viajeros contarían historias de la noche en que 10 mujeres apaches y un ranchero solitario se enfrentaron a un ejército y ganaron. Pero quienes lo vivieron sabían que la verdad era más simple y más compleja. A veces la elección más difícil no es entre el bien y el mal, sino entre mantenerse a salvo y seguir siendo humano. Y a veces, cuando la elección más importa, ser humano es lo único que realmente cuenta. Ahora, haz clic en el video en pantalla para escuchar una historia aún mejor que esta, con un giro tan poderoso que no lo olvidarás pronto. Haga clic en el video.